Bueno, vamos a ver un ejercicio típico de disoluciones en el que me dice que tengo que preparar un volumen y una concentración de la disolución de una sustancia a partir de otra disolución. Normalmente va a utilizar el nombre de disolución comercial con otras características, ¿vale? Básicamente esto es como se trabaja en el instituto o en el laboratorio en general, que es que partimos de una disolución que está más concentrada y a partir de ahí obtenemos disoluciones de menos concentración, añadiendo agua en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces está bien que partamos de la base de que tenemos una disolución de la que vamos a extraer un volumen. A ese volumen le vamos a añadir agua en la mayoría de los casos y vamos a tener otra disolución con otra concentración. La primera de las disoluciones va a ser una disolución que va a estar más concentrada, es decir, va a tener una mayor cantidad de soluto por volumen de disolvente. La disolución que preparemos va a estar más diluida, ¿ok? Bien, pues lo que sí, que va a haber un nexo de unión en el sentido de que lo que extraigamos, vamos a suponer que tenemos aquí una disolución concentrada comercial de las características que nos dice el ejercicio, que es 67% en peso o masa y densidad 1,4 gramos por mililitro o por centímetro cúbico. Bien, de aquí pues extraeremos con una pipeta, que es un tipo de recipiente así alargado en el que podemos extraer volúmenes, podemos medir volúmenes con precisión, ¿no? Esto no tiene mucha importancia, pero básicamente de ahí vamos a coger el volumen de la disolución concentrada, que le vamos a llamar volumen 1. Bien. Bueno, pues en ese volumen habrá unos moles y esos moles que cojamos, lo que tenemos que tener claro es que los moles que cojamos van a ser igual a los moles que tengamos al final en la segunda disolución, porque lo único que vamos a hacer es pues añadir agua, ¿vale? Básicamente nosotros cogeremos con esa pipeta y vaciaremos su contenido en un matraz o en otro recipiente, ¿vale? Digo un matraz porque es un recipiente típico a la hora de preparar disoluciones. En un matraz, en este caso, el apartado B del ejercicio me voy adelantando ya, ¿eh? Me dice que tendré que preparar 250 mililitros. Bien, pues yo cogería un matraz de 250 mililitros, ¿vale? Un matraz aforado que os recuerdo que era el matraz que tenía una línea de aforo que me marca exactamente el volumen. Un tipo de recipiente que no se puede calentar, etcétera, etcétera. Bueno, me centro en el ejercicio. Yo voy a añadir, aparte de mi volumen este 1, de añadir un volumen de agua. ¿Vale? Voy a diluir. Ese volumen de agua, junto con el volumen que he extraído de la disolución comercial, van a ser aditivos, vamos a considerar los que se suman. Si tengo 100 y tengo 100, pues me sumarán 200. En este caso, me sumarán 250, ¿vale? Bueno, pues me dice también, el apartado este, me dice que la concentración de la disolución que yo quiero preparar es 1,5 molar. Bien. Bueno, pues tenemos por un lado la segunda disolución y por un lado la primera disolución. La concentrada, la original, la comercial esta y la diluida, ¿vale? Bien, pues esto es nuestra condición, que lo que saquemos de aquí, el soluto que saquemos de la disolución concentrada va a ser igual a el soluto que voy a tener en la disolución diluida, porque únicamente voy a añadir agua. Eso me va a reducir la concentración original. Otra cosa, yo la concentración original conozco el tanto por ciento en masa y conozco la densidad, pero no conozco la molaridad. Concretamente en este ejercicio, pues podría coger y podría calcular la molaridad del ácido comercial aparte y luego resolver el apartado B.
En este caso concreto, además, me pide la molaridad del ácido comercial. En ocasiones no. En ocasiones me dice, me preguntan, por ejemplo, únicamente por lo que me pregunta el apartado B, que es el volumen. ¿Qué volumen tengo que coger de la disolución concentrada para preparar la diluida? A veces me preguntarán, cogiendo un volumen de concentrada, de la cual sé estas características de aquí, ¿qué molaridad tendrán 250 mililitros de la diluida? Es decir, la incógnita, la concentración de la diluida. La incógnita puede ser también el volumen de la diluida. La incógnita puede ser el volumen que extraigo de la concentrada o la molaridad de la concentrada. Es decir, me voy a remitir a 4 posibles variables, de las cuales conoceré 3 y me pedirán una. Esto que acabo de poner es, al igualar los moles, yo puedo expresar los moles. Como bien sabemos, la molaridad de una disolución es los moles de soluto entre el volumen en litros de disolución. Si yo paso este denominador aquí, lo paso multiplicando, me quedará que los moles de soluto son molaridad por volumen. Bien. Esta expresión, molaridad de la concentrada por volumen de la concentrada, es igual a molaridad de la diluida por volumen de la diluida. La puedo utilizar cuando quiera. Bueno, una vez que me he organizado un poquito el ejercicio, pues voy a pasar a resolverlo. Entonces, el apartado A me dice que calcule la molaridad de la disolución comercial, de la cual yo tengo el tanto por ciento en masa y la densidad. Entonces, una manera común de proceder aquí se puede explicar de varias formas. Yo voy a utilizar una. Una manera habitual de proceder, decía, es que la densidad de 1,4 gramos por mililitro de disolución la puedo expresar como 1,4 por 1400 gramos por litro de disolución. Lo único que he hecho es cambiar las unidades, es decir, expresar qué masa tengo en un litro de disolución, ¿vale? Tengo 1400 gramos de disolución en un volumen de 1 litro. Bien. Al fin y al cabo, la concentración es una relación de proporciones. Entonces, yo a partir de esta proporción voy a sacar la proporción de molaridad. Para ello voy a seguir varios pasos. Lo primero sería que esos 1400 gramos de disolución los tengo que referir al soluto. El soluto es, en este caso, el ácido nítrico, ¿vale? El ácido nítrico, os recuerdo que es el HNO3, ¿vale? Bien, pues el ácido nítrico, el tanto por ciento en masa me dice que es del 67%, es decir, de cada 100 gramos de disolución, 67 gramos son de ácido nítrico, son de mi soluto. Pues en esta cantidad, en 1400 gramos de disolución, tendré X, ¿vale? Bueno, pues si yo cojo y calculo esto, pues me quedará 67 por 1400 partido por 100, ¿vale? Que eso, pues